Stephanie, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, es un placer estar otra vez acá en CNS y acompañándolos como todos los miércoles. Con temitas, iluminándonos, enseñándonos cositas interesantes. Sí, ya esta semana ya hemos empezado a tratar temas otra vez de derecho de familia y hoy traemos el tema de la afiliación acá en Colombia. Estefanía, ese tema me parece muy importante porque es un tema que nos toca a todos los colombianos o nos toca a todos los ciudadanos, pero que pocas personas saben al respecto. Esta jerga tan difícil que es el derecho, cuéntanos en palabras muy coloquiales que nosotros, así el público que no sabe nada, podamos entender de qué se trata la afiliación. Bueno, la afiliación es ese vínculo que existe entre dos personas, cuando una de ellas desciende de la otra. En derecho, o al menos en derecho civil, hablamos de descender o ascender. Descender es que el padre está aquí y los hijos se encuentran abajo, por eso hablamos de descender. Entonces la afiliación es ese vínculo que existe entre los padres con sus hijos. Bueno, ¿y por qué es tan importante tener filiación? Me imagino que por de pronto fallecimientos o reconocimientos de derechos, me imagino. Sí, la afiliación es muy importante más allá de lo que decías sobre heredar, hacer parte de sucesiones, sino que además de eso todos los que nacimos acá tenemos una nacionalidad que nos la otorga o el vínculo con nuestros padres, además de eso un estado civil que tenemos, no solamente el estado civil es el que se conoce como el estar casado, estar soltero. El sexo, por ejemplo, es una afiliación. Es No, decir, el género, lógicamente. No, el género hace parte intrínseca de las personas. Lo que me genera la afiliación es ese vínculo con mis padres que me hace sujeto tanto de derechos y obligaciones para con ellos, tanto los padres conmigo como conmigo, yo con ellos. Bueno, cuando un padre no quiere reconocer, por ejemplo, que tiene un hijo, ahí arranca una lucha para que se dé reconocimiento a esa afiliación. Exacto. Lo que se busca ya cuando sabemos de qué se trata la afiliación es un proceso que se adelanta. La afiliación la puede solicitar tanto un hijo que quiera que lo reconozcan porque tiene el conocimiento o le han dicho que alguien es su padre, o porque la madre adelante un proceso como representante legal del menor también para que se les sea reconocida la afiliación y además de que un juez dicte sentencia, se registre el registro civil de nacimiento del menor y ahí sí ya se puede hacer el padre sujeto de derechos y de obligaciones. Bueno, nos dijiste hace un segundo que aparte de herencias y todo este asunto, sirve para muchas otras cosas. ¿Cómo para qué nos puede servir la afiliación? La afiliación puede servir, por ejemplo, para el menor que dictada la sentencia que determine que la persona a la que se está demandando, si es el padre, ya se puede adelantar un proceso, por ejemplo, de alimentos. Claro. Claro, porque digamos que el padre, porque si el papá se le da el reconocimiento, digamos es porque no vive con la mamá, por así decirlo, tuvieron una relación esporádica y nació el menor. Entonces la mamá, como no tiene un vínculo de unión marital, ni tampoco de matrimonio, no hay una presunción de paternidad, entonces hay que hacer el proceso de filiación. Realizado ya el proceso, digamos el padre obviamente no vive con ella, entonces hay que reglamentar temas de custodia, quién va a vivir con el menor, si el padre o la madre, temas de alimentos, régimen de visitas para que el padre que no vive con el menor lo logre visitar y además de eso ese padre queda ostentando, el que lo reconoce como hijo, queda ostentando la patria potestad, que es la representación legal del menor. Stephanie, ¿cómo sigue siendo el proceso para el reconocimiento si yo soy el padre de ese hijo? ADN. Sí, la prueba, por así decirlo, reina acá en Colombia es la prueba de ADN porque es la que nos da los patrones de genes para determinar con una probabilidad muy alta de porque no es 100%, ¿cierto? Creo que es 90 y algo, pues 98, pero no es... Pero bastante confiable. Ah, no, sí, no, y además los rasgos y todo eso, claro que hay veces que los hijos no se parecen al papá, se parecen al abuelo, o en realidad no se parecen a la mamá y a uno no se le parece nada, pero sí. Bueno, pero venga, tengo otra preguntita relacionada con el tema. Cuando hay un reconocimiento que ese niño es mío y yo no le he dado nada a lo largo de la vida, ¿eso se vuelve retroactivo? No, no se puede volver retroactivo porque tú no eres obligado a pagar cosas que tú no sabías que debías. ¿Sí me hago entender? Digamos que el menor ya tiene 20 años y a los 20 años fue que se dio cuenta que X es el papá.
Entonces hace el proceso de filiación, lo cita, se hace la prueba de ADN y se determina que sí es el papá. Sale la sentencia, entonces él no puede decir después, yo lo voy a demandar porque es que él me debe alimentos de 20 años que yo nunca tuve padre. Ese señor no tenía el conocimiento de que era el padre de ese menor, por lo tanto no se le verá obligado a pagar esos alimentos. Alimentos que sí deberá pagar son de ahí hacia el futuro, porque a partir de esa sentencia que lo reconoce como padre, es a partir de ahí que él adquiere unas obligaciones. ¿Tú tienes conocimiento de cuáles son los índices que se manejan, sobre todo en Antioquia o en la ciudad de Medellín, acerca de este tipo de procesos? Realmente como índices como tal no existen, porque por lo general las madres van a las registradurías o a las notarías, registran su hijo y no les interesa el tema de la afiliación. Muchas madres dicen, yo soy mamá soltera y yo no quiero que él lo reconozca, y yo nunca aviso, entonces nunca se sabe cuántas es. Lo que sí se busca, y hay muchos índices, a veces es el tema, por ejemplo, de la impugnación de la paternidad. Por ejemplo, que madres que dicen, es que ese es el papá de mi hijo, van y lo reconoce, y después empieza a tener dudas. Él sospecha. En esa finca había mucha gente. Esas fechas no me están cuadrando. Esas fechas sí. Tiene como un mes o 2 meses menos de lo que pensaba. Stephanie, y cuando el papá no quiere reconocer al hijo, legalmente, ¿qué se puede hacer? Es decir, la mamá está segura que él es el padre del niño, y lo cita y no aparece, y lo vuelven a citar y no aparece. ¿Cómo es este proceso para que en realidad él tenga que responder? Porque mira, antes de ir a un proceso judicial se puede dar que la señora vaya a la notaría o a la registraduría a registrar el hijo y vaya con él y le diga, sin la prueba de ADN, lo va a reconocer, y que la persona diga, yo tengo conocimiento de que de pronto si es mío, ¿no? Yo lo reconozco, ahí ya quedó listo sin necesidad de hacer ni sentencia judicial ni nada. Caso contrario es que él diga, no, yo no lo voy a reconocer, entonces toca realizar la demanda judicial, la madre en representación del menor demanda a X persona, se le solicita al juez que se realice la prueba de ADN y la persona digamos, yo no me quiero realizar esa prueba de ADN. Eso, el no querer realizarse la prueba es un indicio para que el juez determine, entonces no se quiere hacer la prueba, entonces esto me da un indicio de que usted sí es el padre y lo van a condenar inmediatamente a que es el padre del menor, si no se realiza la prueba de ADN. ¡Wow! Bueno, y devolviéndonos un poquito para la pregunta anterior, cuando alguien quiere impugnar una paternidad, ¿tiene algún tiempo determinado para hacerlo? O si ya el niño tiene 15 años y tengo dudas, ¿puedo todavía impugnar esa paternidad? Bueno, en caso de que sea el padre quien quiera impugnar la paternidad, entonces él tiene un término de 140 días a partir de que se dio cuenta de que le dieron indicios de que no es el padre del menor. Digamos, conviven la esposa y el hijo. Aproximadamente eso es tiempo corrido. Entonces llega alguien, una vecina, y le dice, no, es que yo he escuchado por ahí que ese no es su hijo. Entonces la persona le empieza con dudas y dice, no, voy a mirar si me hago la prueba de ADN, se hace la prueba y sale, no es compatible de una. Con eso se aporta a la demanda y se solicita la impugnación de la paternidad. Bueno, y un tema delicado, los apellidos. Es decir, hay mujeres que registran a sus hijos solitas y les dan los apellidos de ella. Al tiempo, porque saben quién es el papá, pero como lo decías ahora, yo lo crío sola, yo lo educo sola, yo le pago todo, yo no necesito a ese caballero en mi vida, pero luego cambian de parecer. Ese proceso, por ejemplo, con la fecha que daba Caro de los 15 años, ¿se puede cambiar apellidos y documentos del pasado o ya lo que está y de aquí en adelante? Lo que pasa es que, digamos, se da el proceso de filiación, lleva el menor 15 años solamente con los apellidos de la madre, se hace el proceso de filiación y efectivamente el padre sí lo es. Entonces, con esa sentencia se hace un cambio en el registro civil de nacimiento. Ese cambio lo que hace es anexar el nombre de ese padre, que ya por sentencia se sabe qué es, y además de eso da el cambio de los apellidos. Bueno, hay gente que, es raro el caso, pero se da, gente que no tiene papeles, gente que no tiene cédula, gente que no tiene libreta, gente que andan por ahí, nunca hicieron esas vueltas. Es decir, no pueden votar. Las zonas rurales más alejadas de Colombia. Claro, entonces, ¿cómo se hace en ese proceso? Es decir, ni siquiera son ciudadanos colombianos, aunque hayan nacido acá, porque no están registrados como nacidos en nuestro país. ¿Ellos qué tienen que hacer? Habría que adelantar el trámite. Por lo general hay personas que pronto nacen en pueblos rurales y no tienen ni siquiera una partida de nacimiento, de nacido vivo de un hospital, digamos, nacieron
en la casa y lo sacó una partera. Sí. En ese caso no hay documentos que antecedan a que digan que nació acá, pero entonces uno va y va a la registraduría o a la notaría y solicita hacerse el registro civil de nacimiento. Ya con la edad que se tiene, pues obviamente ya le expedirá la respectiva registraduría el documento de cédula si ya es mayor de los 18 años. Señores, ustedes están preocupados, Stephanie no los puede adoptar a ninguno de ustedes, que los veo como muy interesados. Stephanie, te agradecemos mucho por acompañarnos. Bueno, líneas telefónicas, ¿dónde podemos contactar a Guerrero Abogados? Claro, nosotros nos encontramos en Facebook, Instagram, Twitter como Guerrero Abogados. Estamos ubicados acá en la ciudad de Medellín y nuestro teléfono es 301-322-9007. Bueno, ¿nos lo puede repetir? 301. 301-322-9007. Y su fijo es 505-5987. Ahí deben estar pensando más de una mamá, ya sé con quién me voy a Ya asesorar. sé que, y en esta llegaste. ciudad es muy común, Claro. muy común el abandono por parte sobre todo de los padres, las cifras son bastante alarmantes, el abandono que existe por parte de los padres de familia a sus hijos e hijas. No, acabamos de ver una película, Roma, hermosísima, y hay una escena desgarradora. La parejita está en cine, los novios, ella le dice, mi amor, tengo que contarte algo, estoy embarazada. Y él le dice, bueno, tremenda noticia, voy a la cafetería, ¿quieres algo? ¿Quieres tomar algo? Y ella le dice, claro, sí, tráeme lo que quieras. Y jamás se volvieron a ver. Terminó la película sola, terminó su vida sola, porque este sinvergüenza se voló. Pero no Catherine, sabemos, de pronto le pasó algo en el camino. Stephanie, te agradecemos mucho. Muchas gracias. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias, acá nos veremos nuevamente. Claro, para asesorarnos en diferentes temas.